Pues familia, buenos días y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Llevamos 7 semanas ya de confinamiento, parece increíble. Si hace 7 semanas nos hubieran dicho de una que teníamos que pasar 7 semanas encerrados en nuestras casas, hubiéramos dicho no somos capaces, ¿verdad? Pero sí, hemos sido capaces y aunque no nos hemos podido congregar presencialmente, pues hemos mantenido el calor de la iglesia a través de las redes sociales. Y en este tiempo, como estamos viendo, pues ha habido muchos testimonios. De hecho, esta semana pues había para hacer una recopilación más grande, pero no se ha podido. No se ha podido porque tampoco queremos saturar demasiado de testimonios, pero es verdad, la honra y la gloria han de ser para Dios. Hay mucha gente que dice que está orando más, hay gente que dice que en casa ha mejorado el ambiente, hay gente que ha tenido milagros económicos en medio de esta crisis económica que está empezando, y estamos oyendo que hay muchas cosas que están cambiando en las vidas de algunas personas. Otros que estaban alejados de Dios han empezado a tomar la decisión de reconsiderar su vuelta a casa como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Y estamos contentos, todo esto que está sucediendo muchas veces nos lleva a preguntarnos, y yo soy el primero que me lo pregunto: Señor, ¿está tu venida ya cerca de nosotros? ¿Estás pronto para venir? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y yo no sé, pero yo creo que una buena regla para vivir los cristianos, los hijos de Dios, debe de ser que tenemos que vivir como si tuviéramos por delante 100 años para vivir, pero sabiendo que Jesucristo puede volver esta misma noche. De manera que vamos a trabajar para dejar un legado, para dejar una herencia, para dejar una iglesia óptima para la siguiente generación, pero sabiendo que en cualquier momento puede venir Jesús. Ese saber que en cualquier momento puede venir Jesús no debe desalentarnos ni hacer que bajemos la guardia o bajemos el ritmo, sino todo lo contrario. Ha de ser para que trabajemos como si tuviéramos 100 años por delante. Es una mezcla un poco curiosa, pero así debería de ser, que vivamos con principios sólidos, que construyamos poco a poco, porque tal y como decía el apóstol Pablo, y hace un momento lo recordábamos, en Proverbios dice que la riqueza que viene rápidamente es una riqueza de vanidad y rápidamente va a desaparecer, pero el que construye poco a poco, el que ahorra poco a poco, el que trabaja y va guardando poco a poco, esa riqueza dice que se aumentará. Y así debe de ser. Todo lo que tú hagas para el reino de Dios, hazlo poco a poco, hazlo sin parar, sin descanso, con un ritmo constante, y Dios se encargará de multiplicarlo. Pero algo que me preocupa a mí, y es que algunos, cuando empezó el confinamiento y empezamos a hacer las reuniones online, quedaron un poquito deslumbrados porque, wow, estamos haciendo las reuniones por internet y han mejorado respecto de lo que hacíamos antes, y ahora nos ponen los versículos y nos ponen los logos de las redes sociales y qué bonita la casa de los pastores y muchas cosas, pero no queremos que el efecto wow desaparezca, porque el efecto wow no lo da internet, definitivamente. El efecto wow no lo va a dar la iglesia online. El efecto wow solamente va a venir a través de una cosa. Y quiero que tomes papel y bolígrafo si estás allí en casa, porque esa debería de ser la actitud cuando estamos en la iglesia, y ahora mismo estamos en la iglesia. Así es que toma papel, toma lápiz y comienza a anotar cuáles son los secretos para que el efecto wow no se pase en tu vida, porque yo he notado que algunos, quizá en esta última semana, han empezado a bajar un poco el ritmo y ya no se han conectado tanto a los devocionales, quizá ya no se han conectado a su célula. A algunos les da pereza conectarse por Zoom a la célula, y eso no debería de ser así, porque necesitamos conectarnos con los demás también. Somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros, dice su palabra. Entonces, el título de la predicación de hoy, para aquellos que ya habéis tomado vuestro papel, vuestro bolígrafo, es El arca del pacto en mi casa. El arca del pacto en mi casa. Ese es el título sobre el cual hoy vamos a estar considerando la palabra de Dios. Y quiero que sepas algo, y es que
había un hombre en la palabra de Dios, el rey David. Él dice la palabra de Dios que era él mismo un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es algo que el rey David se lo trabajó. No fue algo que venía de serie en su vida, sino que él quiso ser un hombre conformado al corazón de Dios, que entendía el corazón de Dios, que él mismo se amoldaba a la forma del corazón de Dios. Y en esa humillación, en esa humildad, en esa sencillez del rey David, Dios fue efectivamente bendiciéndolo más y más. Y en cierta ocasión el rey David se propuso trasladar el arca del pacto desde una ciudad que se llama Kiriat Jearim y quiso llevarla a Jerusalén, porque la casa de David, lo que se conoce en la Biblia como la ciudad de David, es justo en el sur de Jerusalén, es la parte sur de la ciudad de Jerusalén. Y entonces David sabía, porque David era un hombre con revelación, David era un hombre que le gustaba agradar a Dios, David era un hombre que incluso tenía revelación de Cristo, por lo que vemos en algunos de los salmos que él escribió. Era un hombre que tenía la visión muy clara de cómo era el reino de los cielos, y él todo esto lo tenía almacenado en su corazón. Y por esa razón él quería traer el arca del pacto, que no estaba en Jerusalén, a causa de diferentes altercados y guerras y ataques de enemigos. El arca del pacto estaba en otra ciudad. Él quiso traerla a Jerusalén, y incluso fíjate qué revelación tenía el rey David, que él quiso construir un tabernáculo de alabanza y adoración 24 horas al día, 7 días a la semana, para que el arca del pacto tuviera siempre alabanza y tuviera siempre adoración. No obstante, el rey David sabía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era algo muy hermoso de tenerlo en tu casa. ¿Quién no quiere tener la presencia de Dios en su casa? Y con esto en mente, fíjate que al ser un hombre conforme al corazón de Dios, las iniciativas y las ideas que tenía el rey David eran buenas a los ojos de Dios. Dios las aplaudía. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre a quien Dios alaba, porque Dios ve la intención de tu corazón y ve si lo que tú estás queriendo hacer es para honrarle a Él o es para presumir tú, si es para glorificarle a Él o es para quedar tú por encima de otros o competir con otros. El rey David no se dedicaba a eso, sino que él quería agradar a Dios. Y quiero que me acompañes al segundo libro del profeta Samuel, al capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 10 y vamos a entrar de lleno en este momento de la historia que es súper especial y en el cual vamos a aprender muchas cosas. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Estamos leyendo 2 de Samuel 6, versículos 1 al 10. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. No sé si se está viendo en pantalla. No está, bueno. 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, mira, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos. De alguna manera David entendía la importancia de tener el arca cerca de su casa. David era un hombre de guerra, había ido a muchas batallas y cada vez que tenía que consultar a Dios, él iba a aquella ciudad para invocar el nombre de Dios, pero ahora él quería tener el arca en su jardín, en su patio, y quería estar más cerca de Dios y que Dios estuviera más cerca de él, entrecomilladamente, ¿verdad? Dice que sobre el cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos que mora entre los querubines. Versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Fíjate qué impresionante fiesta montaron, porque estaban haciendo algo histórico, estaban haciendo algo espiritual, estaban haciendo algo que iba a tener una trascendencia en la vida de David y en la vida del reino de Israel, porque querían ubicar el arca de Dios en la capital
de Israel, querían hacer las cosas correctamente. Fíjate que están alabando a Dios, están exaltando el nombre de Dios, están haciendo algo espectacular. Supuestamente a los ojos de Dios todo va bien, pero ocurre algo impresionante. Dice que en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se entristeció contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahweh a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Versículo 9. Temiendo David a Yahweh aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a parar ahí por un momento. Estamos viendo cómo ocurre algo dramático, cómo ocurre algo terrible. Un amigo personal de David, que es Obed-Edom, es muerto instantáneamente a causa de haber tocado el arca del pacto con sus manos. Y esto puede parecer muy radical a los ojos nuestros, puede parecer algo muy incomprensible, pero esto en verdad nos guarda unas cuantas lecciones muy importantes. Lo primero que ocurre es que David sabe que algo no anda bien, que a pesar de haber tenido una buena idea y querer traer el arca del pacto a su casa, algo no anda bien. Ha muerto Uza, ha sido una muerte radical, una muerte inesperada, y todos han quedado en shock. Hasta el punto que David dice, bueno, yo voy a ver qué está pasando aquí, porque no basta solo con tener una buena idea, quiero hacer las cosas de manera que Dios no se enfade, no se enoje con nosotros. Él quiere averiguar qué es lo que ha pasado. Cuando tú estás haciendo algo para Dios y las cosas salen totalmente mal, tú tienes que preguntarte qué está pasando. Señor, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ya no es solo que estoy haciendo mal en el sentido de que me falta esforzarme más o algo así, sino ahora vamos a ver que lo que estaba ocurriendo en realidad es que Dios había establecido que el arca del pacto solamente podía ser trasladada por los levitas y solamente sobre sus hombros. Y en esta ocasión lo que había hecho el pueblo de Israel era preparar un carro nuevo. Dice, fíjate que ellos tenían una buena intención, no pusieron el arca en un carro sucio y mugriento, lleno de paja o de cualquier basura, sino que hicieron un carro nuevo para la ocasión para llevar el arca. Lo querían transportar con honra y con gloria, pero lo cierto es que no lo hicieron a la manera de Dios. En Éxodo 25:14 se nos dice que Dios le instruyó al pueblo que el arca solamente la debían mover los levitas y solamente con unas barras que atravesaban en los dos lados y se ponían levitas al frente, levitas atrás, y sobre sus hombros ellos transportaban el arca. Entonces, no estamos diciendo aquí que tenemos que ser legalistas y ceñirnos a la letra, pero tenemos que ser cuidadosos y hacer las cosas a la manera de Dios. No podemos hacer las cosas de cualquier manera o como a nosotros nos parece que están bien, por muy buena intención que tengamos. Si nosotros nos estamos saliendo de los parámetros de Dios, entonces no estamos haciendo bien las cosas. La palabra de Dios ha sido dada a nuestras vidas para darnos un marco de referencia, para darnos un marco de actuación, para que sepamos cuáles son los principios que rigen el reino de los cielos. Entonces debemos ser obedientes y no debemos añadir de nuestra opinión a lo que ya Dios ha dicho que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces, considera cómo Dios dice que se han de hacer las cosas antes de hacerlas. Considera cómo Dios establece que se haga su obra y no vayas a la carrera diciendo, bueno, como yo tengo buena intención, pues lo voy a hacer así y seguro que Dios va a prosperar esto.
La cuestión es aquí, si vas a tener el arca de Dios en tu casa, has de preparar tu casa y has de preparar tu corazón, porque es una responsabilidad. Y eso fue lo que pensó el rey David. El rey David vio la muerte de Uza y debió de pensar, bueno, si yo llevo el arca a mi casa y por alguna razón yo no estoy bien preparado, yo no he considerado la palabra de Dios, me voy a meter en un problema. Lo que iba a ser una bendición se convierte en una maldición. Lo que iba a ser algo bueno y espiritual y de honra para Dios se acaba convirtiendo en un luto, en una tragedia y en un quebranto, porque así se llamó aquel lugar donde cayó Uza. Se llamó Pérez Uza, que en hebreo quiere decir el quebranto de Uza. Y hay un quebranto en nuestras vidas cuando nosotros, pensando que estamos haciendo cosas espirituales, lo que estamos haciendo es darle rienda suelta a nuestro propio criterio y a nuestra propia imaginación. Entonces, el rey David hizo un alto y él pensó, no puedo tener a Dios de cualquier manera en mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo tienes tú a Dios en tu vida? ¿Él es un simple invitado o Él es el invitado de honor de tu vida? En el caso de David vino este quebranto, pero en el caso de mucha gente que supuestamente sigue a Dios, viene un quebranto y muchos no hayan explicación. Y la explicación es que tú estás haciendo las cosas a tu manera. No es hacer las cosas a tu manera, es hacerlas a la manera de Dios. No vale decir, esto es para Dios y como es para Dios, cualquier cosa que haga está bien. No, Señor. Tú tienes que mirar y examinar los términos de la palabra de Dios para hacer las cosas. Tienes una referencia clara, fiel, delante de ti en la palabra de Dios. Entonces, por favor, yo te ruego que medites en la palabra de Dios, que vayas a la palabra de Dios, que busques en la palabra de Dios. No sabes cómo tienes que amar a tu esposa, a tu esposo. Busca en la palabra de Dios las características del amor verdadero y no te compliques. Haz lo que dice 1 Corintios 13. Todo lo soporta, todo le espera, no se irrita. No, pero es que eso es imposible, no es imposible. Si fuera imposible, Dios no nos habría dicho que amemos de esa manera a nuestros cónyuges. Que no sabes cómo educar a tus hijos. No se trata solamente de llevarlos a la iglesia o de comprarles una Biblia. Se trata de que tú hagas las cosas a la manera de Dios. Y hay tantos principios en la palabra de Dios para que tú eduques a tus hijos, para que tú instruyas a tus hijos, que harías mal si simplemente dices, no, como yo ya lo llevo a la iglesia, como yo ya le estoy hablando las cosas de Dios, pues tienes que hablarle conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que a ti te parezca. Y lo mismo para cualquier área de tu vida, economía, salud, trabajo, relaciones familiares, cómo construyes tu futuro, cómo sirves a Dios. ¿Sabes? A veces la gente que sirve en la iglesia piensa que por hacer algo para Dios basta ya de cualquier manera. Y no es así. Para Dios tenemos que hacerlo de la mejor manera y por supuesto a la manera de Dios. Por eso, por ejemplo, desde que hemos comenzado la iglesia online, nosotros hemos hecho algunas inversiones. Ahora vosotros no las veis porque estáis viendo solamente mi plano, pero hemos gastado algo de dinero en mejorar los medios tecnológicos que tenemos para que estas transmisiones hablen bien de quién es nuestro Dios. Y hemos procurado hacerlo al menos de nuestra parte lo mejor que sabemos. Entonces, quiero contarte un poco acerca de la vida de este hombre, Obed-Edom, porque dice la palabra de Dios, acabábamos de leer, que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom. ¿Quién era este Obed-Edom? Bueno, este Obed-Edom podría ser tú perfectamente. Era alguien normal y corriente de la iglesia. Era uno más en la congregación. Pero resulta que Obed-Edom se encuentra de repente con la gran responsabilidad. Obed-Edom ha visto morir a las puertas de su casa, cerca de su propiedad, ha visto morir a Uza. Y sabe que Dios no se anda con tonterías. Sabe que Dios es un Dios celoso de su palabra. Y de repente David dice, no, pues el arca va a hacer un alto, va a hacer una escala y se va a quedar aquí, en casa de Obed-Edom. Wow, yo me imagino a Obed-Edom
mordiéndose las uñas. Bueno, ¿y ahora yo qué hago con el arca? ¿Qué tengo que hacer yo con el arca? Yo no quiero que mi familia perezca, yo no quiero que yo me muera porque cometa un error. Yo entiendo que Obed-Edom tuvo que haber hecho algo. No nos cuenta la Biblia que tuvo que haber hecho, pero algo tuvo que haber hecho él, como mínimo, tener temor de Dios y decir, bueno, Señor, yo quiero agradarte, quiero hacer las cosas bien. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 11 y el versículo 12. Segunda de Samuel 6, versículo 11 y versículo 12. Aquí lo tienes en la parte inferior. Dice así, y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Fíjate, llevamos 49 días de confinamiento, 7 semanas, 50 días. Y llevamos 50 días y quiero que pienses en esto. Obed-Edom tuvo el arca del pacto 3 meses. Allí en su casa, me imagino que prepararon un lugar, lo limpiaron, lo adecentaron, pusieron todo bien bonito para dejar el arca del pacto allí. Y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Toma nota de esas palabras. Si tienes un bolígrafo, puedes subrayar tu Biblia. Si estás tomando nota, subraya esto. Bendijo Yahweh y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Toda su casa es toda su familia, sus hijos, su esposa, sus nietos. ¿Sabes que Obed-Edom llegó a tener 62 descendientes entre hijos y nietos? Tuvo 8 hijos, 8 hijos. Y en total fueron 62 contando los nietos. Impresionante, ¿verdad? Vaya números. Fue una familia numerosísima. Pero mira lo que ocurre a continuación. Fue dado aviso al rey David, versículo 12, diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. O sea, ya no solo Dios bendijo la casa de Obed-Edom, bendijo todo lo que él tenía. ¿Y qué tuvo que hacer Obed-Edom? ¿Acaso Obed-Edom hizo ayunos, hizo alabanzas? La Biblia no nos dice. Yo creo que en verdad Obed-Edom no hizo nada. Porque simplemente donde está la presencia de Dios, y eso representaba el arca en aquel entonces, la presencia de Dios, allí hay bendición. Él solamente tuvo el arca de Dios en su casa, solamente la cuidó, solamente procuró que no fuera ultrajada, que no la robaran los ladrones ni los enemigos de Israel. Y yo me puedo imaginar toda la bendición sobre la casa de Obed-Edom y sobre todo lo que él tenía. Me imagino su economía y sus negocios prosperando. De repente empezó a aumentar sus ventas, empezó a tener más sabiduría. La relación con su esposa volvió al primer amor. Su matrimonio mejoró, ya no discutían tanto. ¿Por qué? La presencia de Dios estaba bendiciendo su hogar. Me imagino a sus hijos casándose con mujeres hermosas, a sus hijas casándose con príncipes y prosperando, teniendo hijos, teniendo salud. Me imagino que esa casa era dichosa todos los días. El ministerio de Obed-Edom fue impulsado por Dios. Obed-Edom, nos cuenta la Biblia en el primer libro de Crónicas, que fue puesto a cargo junto con todos sus hijos y nietos de una de las puertas de Jerusalén, del tabernáculo. O sea, fue un hombre que fue bendecido por Dios en todos los aspectos de su vida. No fue ni siquiera solamente por esos 3 meses que él fue bendecido. Él fue bendecido por lo que le quedó de vida, porque esos 3 meses supusieron un antes y un después en la vida de Obed-Edom. ¿Está suponiendo un cambio para tu vida este tiempo de confinamiento? Pero que no sea un cambio por el wow de las conexiones a internet y de las redes sociales y del Facebook Live,
sino que sea un wow porque la presencia de Dios está en tu vida y tú la estás cuidando. Y esa bendición se va a prolongar por lo que te queda de vida. Así le ocurrió a Obed-Edom, se hizo famoso en Israel. Fue un hombre que de ser uno más de la congregación pasó a ser uno de los pesos pesados dentro del sacerdocio levita y dentro de Israel. Ahora, aplicando a nuestras vidas y entendiendo un poco más profundamente la palabra de Dios, sabemos que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es un símbolo de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, de lo que iba a ser lo definitivo. Y por eso el arca del pacto era un símbolo de Jesucristo. Y quiero darte algunos aspectos para que tú entiendas por qué el arca del pacto era un símbolo de Jesús. El arca del pacto representaba la presencia de Dios para los judíos y para los israelitas del antiguo pacto. Pero Jesús es la manifestación de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, arrepentidos y convertidos. Ahora, sobre el arca de Yahweh se invocaba a Dios, sobre el arca del pacto se invocaba a Dios. Y Jesús nos dice, pedid en mi nombre, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Él mismo está diciendo, invoca a Dios a través de mi vida. Es más, jamás ninguno de nosotros podríamos acercarnos a Dios con nuestro pecado si antes Jesús no hubiera lavado nuestros pecados. Y por eso es en el nombre de Jesús que nosotros podemos venir delante de Dios. No es por nuestros méritos, es por la victoria de Cristo en la cruz que nosotros podemos acercarnos al Padre. Y si nunca te has acercado a Dios, o más bien has pensado que te podías acercar a Dios porque tú rezabas todos los días, o porque tú has ido a un santuario a ofrecerle tu vida a una virgen o a un santo, quiero que sepas que eso es hacerlo a tu manera y no sirve, porque tiene que ser a la manera de Dios. Y Dios estableció que solo había un intermediario entre Dios y los hombres, solamente es a través de Jesucristo. Por eso, si nunca has invocado a Dios a través de Jesús y solamente a través de Jesús, renunciando a cualquier otro método, fórmula o persona, hazlo hoy. Acércate a Dios mirando a través de Jesucristo. Acércate a Dios sabiendo que Jesús murió en la cruz por tus pecados. E invoca el nombre de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio. Pero hay algo más. El arca tenía las tablas de la ley. Y Jesucristo dijo, guardad mis mandamientos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la ley encarnada. Jesús es la ley cumplida. Jesús es la ley completada y aún superada. Pero el arca del pacto también tenía maná. Tenía un cuenco con el maná del desierto. Y David, nuestro pastor de Londres esta semana, en sus cápsulas de fe nos hablaba del maná y de cómo maná es Cristo. No sé si habéis visto las cápsulas, pero si no, pues no te las pierdas. Esa puede ser una de las causas o de la demostración de que te estás relajando en cuanto a seguir buscando de Dios intensamente. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese maná que estaba dentro del arca del pacto también era Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan. Pero también el arca tenía la vara de Aarón que reverdeció, esa vara que simbolizaba la autoridad. Y en la palabra de Dios encontramos en el Nuevo Testamento muchas referencias a que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No se le pinta como un rey, se le pinta como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Hebreos 1:8, haciendo referencia a un salmo antiguo, también se dice que el cetro es el bastón de mando que tiene Jesucristo, en su mano. Ese cetro está puesto con letra mayúscula. Un cetro es una vara, un bastón de mando. Sabes que los alcaldes, por ejemplo, aquí en España, todos tienen un bastón. Es un símbolo, suele ser de
de buena madera, con adornos de plata y demás. Bueno, ese bastón para Jesús se define en la Biblia como el cetro de autoridad, que regirá con equidad a las naciones. Jesús es el arca del pacto. Entonces, para entrar ya en la consideración final de esta predicación y de este tema, yo quiero preguntarte, ¿cómo está Jesús en tu casa? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu casa? Quizá tú dices, yo he traído a Jesús a mi casa, yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo tengo promesas bíblicas colgadas por la pared de mi casa, tengo muchas cosas de Jesús en mi casa, tengo Biblias, y yo me conecto a internet, yo escucho predicaciones, pero el punto es, ¿cómo está Jesús en tu casa? ¿Tienes el altar descuidado? ¿Estás orando cada día? Matrimonios que me estáis oyendo, ¿oráis juntos varias veces por semana? ¿Os ponéis de acuerdo delante de Dios en traer los asuntos de la familia delante de Dios? Los que tenéis hijos pequeños, ¿estáis instruyéndolos en la palabra de Dios? Hoy celebramos el Día de las Madres, pero sabes que es una labor tan importante la de las madres de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Pero si tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos solamente con la palabra y no les das ejemplo, tu palabra queda totalmente anulada. Si tú le dices a tus hijos que hay que perdonar, pero luego no perdonas a tu marido. Si tú le dices a tus hijos que hay que someterse a la autoridad, pero tú como esposa no te sujetas a tu marido, no les estás enseñando lo que dice la palabra de Dios. Les estás enseñando solamente lo que tú dices, pero sin la autoridad de obedecer a la palabra de Dios. Por eso, familias que me estáis escuchando en esta mañana, ¿cómo está el altar de vuestra casa? ¿Estáis edificándolo juntos en este tiempo? ¿Estáis orando y buscando a Dios en familia o cada uno por su cuenta? Es tiempo de reparar y de reedificar ese altar de Dios dentro de la familia. ¿Estás haciendo las cosas como a ti te parece o te estás ciñendo a la palabra de Dios? ¿Sabes? Hay gente que está haciendo cosas para Dios y tiene muy buenas intenciones, pero no lo hacen conforme a ciencia, no lo hacen conforme a palabra de Dios. Esa es la manera también como los judíos hasta el día de hoy se acercan a Dios y creen que Dios existe, pero no se acercan a Dios conforme a ciencia. No están haciendo las cosas correctamente porque no se ciñen a lo que Cristo Jesús ya declaró que hizo por cada uno de nosotros. ¿Tienes temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios es saber que Dios lo ve todo y no va a pasar ni una sola palabra suya por alto. Dios no va a dejar sin castigar a sus hijos cuando se equivocan. Dice Proverbios que el padre que ama a su hijo lo corrige desde que es un bebé, desde temprano, desde su infancia más tierna lo comienza a corregir. Pero los padres que no corrigen a sus hijos, en verdad los están aborreciendo. Y llegará un día que tus hijos se levantan en contra de ti. Por eso la pregunta es, ¿estás dejando que el temor de Dios sea lo que llene el ambiente de tu casa? ¿Hay temor de Dios en tu casa o hay ligereza en tu casa? ¿Cómo estás transportando el nombre de Jesús en tu vida? ¿Lo estás llevando sobre tus hombros? Me viene a la mente la figura de un padre que transporta a su hijo aquí y lo pone sobre su cerviz y sobre sus hombros y el hijo va en alto. Y yo creo que eso simboliza muy bien cómo tenemos que llevar nosotros a Jesús. Algunos lo llevan escondido en un bolsillito pequeño y que no se entere nadie de que soy cristiano y no testifican a nadie y no muestran a Jesús por ningún sitio. Debemos de llevar a Jesús sobre nuestros hombros, en un lugar visible, que todo el mundo pueda ver que nuestro Señor y nuestro Salvador es Jesús. ¿O lo estás escondiendo en tu vida? ¿Dónde está Jesús? ¿Realmente es Jesús lo que tú dices que Él es el centro de tu vida? ¿Es Jesús lo que mueve todas tus decisiones? ¿Es Jesús la pieza central de todos tus planes? ¿De todo lo que tú proyectas y planificas? ¿Es Jesús la piedra angular de tu vida?
¿O es simplemente un accesorio de quita y pon? Cuando lo necesitas, echas mano de él, pero cuando no lo necesitas, lo dejas a un lado. ¿Le adoras o solo te quejas con él, como hacía aquel ladrón en la cruz? ¿Sabes que al lado de Jesús había dos ladrones? Uno se quiso reconciliar con Dios en el momento de la muerte y le dijo: Jesús, acuérdate de mí, yo soy pecador, yo merezco esto. Pero el que estaba al lado le decía: pero tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvame a mí, sálvate y sálvame. Y solo hacía que burlarse y quejarse en el momento más crítico de su vida. Pero el otro le adoró solamente por el hecho de reconocer que era el Hijo de Dios. Ya le adoró. Y eso fue el motivo por el que él fue salvo. ¿Le adoras o te quejas? ¿Le adoras en tu devocional, pero al salir del devocional empiezas con tu boca a maldecir a otros, a criticar a otros, a despreciar a otros? Dices que eres cristiano, pero no perdonas a los que te han ofendido. Dices que eres cristiano, pero Jesús no se ve en tu vida por ninguna parte. Me gustaría mucho que cuando podamos volver a reunirnos en la iglesia y podamos volver a compartir un café juntos, podamos escuchar cómo tenemos los altares de nuestra casa, cómo tenemos el arca en nuestra casa, bien cuidada, bien resplandeciente, con temor de Dios. Y que cuando nos volvamos a juntar podamos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestros hogares. Y podamos comprobar y mostrar al mundo entero cómo Dios ha bendecido nuestra casa y todo lo que tenemos. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Estás en una rutina en lo que se refiere a buscar a Dios? Yo te invito a que hoy oremos juntos para clamar a Dios y poner a Jesús en el único lugar que Él puede ocupar en nuestras vidas, que es el lugar de honra, el lugar donde se sientan los reyes, el lugar donde se ponen los señores. Y quizá para que pongas a Jesús en ese lugar te vas a tener que bajar tú primero. Vas a tener que renunciar a ser tú el que domina y el que controla, el que tiene la última palabra, para dejar de decir: es que yo pienso que las cosas se hacen así, es que yo creo que hago bien las cosas. Pues si los resultados que estás cosechando son malos, quiere decir que algo estás haciendo mal. ¿Oramos, familia? Yo te invito a que allí donde estás, tomes de la mano a tus familiares, si estás con personas allí a tu lado, y que oremos juntos. Que oremos juntos como familia, porque la bendición no fue solamente para Obed-Edom, la bendición fue para toda su casa, la bendición fue para sus hijos, la bendición fue para sus negocios, la bendición fue para todos los que estaban allí. Yo creo que sus siervos, sus empleados, todos prosperaron, porque así lo dice la palabra de Dios. Todos prosperaron, todos fueron levantados en una bendición extraordinaria de Dios. No fue una bendición puntual, fue la bendición de Dios para su vida y para toda su casa. Oremos entonces, y allí cierra tus ojos y aprieta la mano de tu esposa, de tus hijos o de tus seres queridos con los que tú vives, de tu compañero de piso, de habitación. Y si estás solo, dale la mano al Espíritu Santo y di: Padre, en esta mañana yo quiero reconocer que queriendo hacer bien las cosas, muchas veces las he hecho a mi manera y he fallado, Señor, porque no he considerado tu palabra, no he considerado cómo tú dices que se tienen que hacer las cosas. No he hecho, Señor, lo que tú me ordenabas. He querido hacer cosas, pero, Señor, me he salido de tus parámetros. Y si nunca le has dicho a Jesús que Él sea el único intermediario delante de Dios para tu vida, yo te invito a que tú lo hagas hoy. Si has usado otros medios creyendo que estaban bien, si has usado otras maneras, quizá te enseñaron de esa forma desde pequeñito, quizá es la cultura de tu familia, de tu ciudad, de tu país, pero Dios dice que solamente podemos llegar al Padre a través de Jesucristo, que solamente podemos llegar al Padre por medio de Jesús el Salvador. Entonces,
solamente a través de Jesús. Acércate hoy al Padre y dile: Padre, hoy reconozco que mis pecados están delante de mí y también delante de ti. Por eso te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que limpia, que borra y que quita todo mi pecado. No confío en ritos, no confío en rituales, no confío en mis méritos. Hoy reconozco, Señor, que soy incapaz por mí mismo de obtener la salvación y la vida eterna. Por eso, Padre, vengo a ti a través del sacrificio de Jesús y te pido que perdones todos mis pecados, que limpies toda mi maldad y que renueves todo mi ser. Que de hoy en adelante pueda ver cómo tú bendices mi vida. Porque yo quiero, Señor, de hoy en adelante mostrar a Cristo en mi vida. Quiero ponerte sobre mis hombros, Jesús. No quiero llevarte escondido, no quiero pisotearte ni deshonrarte, Señor. Quiero llevarte en lo alto de mi vida para que muchos sepan quién es mi Señor, quién es el que me manda, quién es el que me ordena, quién es el que me bendice, quién es el que me provee, quién es el que me defiende, quién es el que me libera. ¿Quién es el que me saca del pozo profundo? ¿Quién es el que levanta mis emociones? ¿Quién es el que aviva mi espíritu? Yo quiero que todos sepan que hay un Dios y que ese Dios es bueno. Señor, y quiero cuidar el altar de mi casa para que cuando volvamos de nuevo a la iglesia a reunirnos, Señor, yo sepa que tu presencia también siempre estará en mi casa. Y no solo los domingos cuando voy a la iglesia, y no solo cuando me conecto a una reunión, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén, familia. Bueno.